En esta segunda parte de la primera clase vamos a continuar viendo algunas generalidades y conceptos de planimetría. Los objetivos de nuestra clase es definir la posición anatómica, definir lo que es la planimetría, utilizar los diferentes planos en la descripción de la ubicación de un órgano o una estructura del cuerpo y los diferentes ejes en la descripción de los diferentes movimientos. Vamos a utilizar diferentes términos de posición en las descripciones anatómicas y vamos a reconocer las distintas cavidades corporales. Estos temas los pueden encontrar también en el capítulo número 1 de Anatomía Clínica, ¿sí?, de Eduardo Pro. Posición anatómica es la posición de referencia del cuerpo humano a partir de la cual vamos a realizar todas las descripciones anatómicas, independientemente de cuál sea la posición o la ubicación del sujeto en el momento en el que hacemos la descripción. Esta posición está basada en un cuerpo humano de pie o en bipedestación erecta, con la cabeza y los ojos hacia el frente, las extremidades superiores a ambos lados del cuerpo, con las palmas dirigidas hacia adelante, las extremidades inferiores juntas, con los pies dirigidos hacia adelante. Es decir, independientemente de cuál sea la posición del cuerpo, aunque esté, digamos, acostado o de lo que se dice de cúbito ventral, siempre esta parte va a ser lo superior, esto va a ser lo inferior, esto será lo lateral izquierdo, esto será lo lateral derecho, esto va a ser lo anterior y por supuesto lo que está por detrás será lo posterior. La planimetría es la aplicación de diferentes planos y ejes a la posición anatómica que recién estuvimos describiendo, con la finalidad de ubicar diferentes estructuras y componentes del cuerpo humano. Los planos de sección son superficies bidimensionales que nos permiten realizar cortes en el cuerpo humano. Por ejemplo, el plano de sección sagital es un plano vertical con dirección antero-posterior que nos va a permitir cortar el cuerpo en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Los planos de sección parasagitales son planos paralelos al sagital que nos permiten realizar infinitos cortes con la finalidad de ubicar diferentes estructuras. El plano coronal es un plano también vertical con dirección latero-lateral que nos va a permitir cortar el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. El plano transversal u horizontal, como la palabra lo indica, es un plano horizontal, paralelo al piso. Nos va a permitir cortar el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Los ejes son líneas que justamente se forman de la intersección de los planos que recién acabamos de describir. Por ejemplo, el eje longitudinal es un eje que se va a formar de la intersección de los planos coronal y del plano sagital. El eje latero-lateral va a ser un eje que se va a formar con la intersección de los planos coronal con el plano horizontal. Y el eje antero-posterior es un eje que se va a formar de la intersección de los planos sagital con el plano horizontal. Si bien los ejes sirven para ubicar ciertas estructuras del cuerpo, también nos sirven para describir movimientos. Por ejemplo, yo puedo decir, esta estructura está más cerca del eje longitudinal del cuerpo, o esta estructura está más
alejada del eje longitudinal del cuerpo. Pero también me sirve para describir un movimiento, porque alrededor de los ejes se van a realizar los movimientos. Por ejemplo, el movimiento de rotación se realiza alrededor del eje longitudinal. A continuación vamos a hacer un repaso de los distintos planos y ejes que estuvimos describiendo anteriormente. Por ejemplo, el plano sagital habíamos dicho que era un plano vertical que cortaba el cuerpo, ¿sí?, en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. En este caso, si cortamos el cuerpo humano, las dos mitades van a ser simétricas. Podemos ver en esta imagen un corte sagital de pelvis femenina, y este corte nos va a dar una cierta información. Por ejemplo, nos va a demostrar que el intestino y el recto, por ejemplo, son posteriores al útero y a la vagina. ¿Sí? Acá podemos ver una de las trompas de Falopio con el ovario. ¿Sí? Y también podemos ver que el útero y la vagina son posteriores a este otro órgano que es la vejiga. En el plano de sección coronal, ¿sí?, donde dijimos que era un plano vertical que cortaba el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior, si realizamos el mismo corte en una pelvis, ¿sí?, por ejemplo, vamos a poder observar el útero, las trompas, el ovario. O sea, vemos las estructuras que estuvimos describiendo anteriormente, pero en otro corte, y nos da otro tipo de información, el corte coronal. Si hacemos un corte horizontal, ¿sí?, como dijimos, el corte horizontal justamente es horizontal paralelo al piso, nos divide el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. Pero si yo hago un corte horizontal de una pelvis, la observación y lo que puedo describir es diferente de los demás planos. Por ejemplo, esto va a ser la vejiga, esto va a ser el cuello del útero, vamos a ver el intestino grueso y el recto. O sea, los mismos órganos que veíamos, algunos de los órganos que veíamos anteriormente, pero este corte nos da otro tipo de información. Hace un ratito habíamos comentado que los ejes sirven para describir movimientos. Por ejemplo, el eje longitudinal nos permite describir el movimiento de rotación, ya que este movimiento se realiza alrededor de este eje. También nos permite describir el movimiento de supinación y pronación, que consiste en dirigir las palmas de las manos hacia arriba o hacia abajo respectivamente. El eje antero-posterior es un eje que nos permite describir, por ejemplo, movimientos de lateralidad que puede realizar la columna, dirigir la columna hacia un lado y hacia el otro, o los movimientos de aducción, que consiste en acercar una parte de nuestro cuerpo a la línea media, o la abducción, que consiste en alejar una parte de nuestro cuerpo también de la línea media. Y el eje látero-lateral, es este eje que va de lado a lado, nos permite describir los movimientos de flexión y extensión, ya que la flexión consiste en, digamos, disminuir el ángulo entre dos partes de nuestro cuerpo. Y la extensión es el movimiento contrario, que consiste en aumentar el ángulo que existe entre dos partes de nuestro cuerpo. Vemos algunos ejemplos. En este caso, el sujeto está haciendo un movimiento de rotación de la articulación de la cadera, ¿sí? Este movimiento lo está haciendo alrededor del eje longitudinal. A pesar de que el sujeto esté acostado, boca abajo o de cúbito dorsal,
el movimiento de rotación lo está haciendo alrededor del eje longitudinal, como lo describimos según la posición anatómica. El movimiento de abducción, que podemos decirlo de esta manera para no confundirnos con la aducción, el movimiento de aducción y abducción de la cadera, justamente en la aducción el sujeto está acercando el muslo a la línea media y en la abducción lo está alejando de la línea media. En el caso del movimiento de flexión-extensión de la articulación de la cadera, el sujeto durante la flexión justamente lo que hace es disminuir el ángulo que se forma entre el muslo y el torso, y cuando extiende justamente aumenta el ángulo entre el muslo y el torso. A continuación vamos a ver las diferentes partes de nuestro cuerpo y cómo se denominan para poder utilizar la terminología adecuada cuando tenemos que hacer alguna descripción. Por ejemplo, en la cabeza tenemos lo que es el cráneo y la cara. En el tronco podemos distinguir el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. Y finalmente las extremidades superiores, a las que podemos llamarle también miembros inferiores, y las extremidades inferiores, a las cuales le podemos denominar miembros inferiores. También algunos términos de situación y de posición que se utilizan en las descripciones para utilizar la terminología adecuada. Por ejemplo, podemos decir superior e inferior en lugar de decir arriba o abajo. Debemos decir anterior y posterior en lugar de decir adelante y atrás. Vamos a decir medial y lateral, para definir lo que está más cerca de la línea media o lo que está más alejado de la línea media. Por ejemplo, yo puedo decir mi nariz es medial y mi oreja es lateral. Proximal y distal. Proximal es aquello que está más cerca del origen o de la raíz de una estructura o de un miembro. Y distal es aquello que está más alejado. Por ejemplo, yo puedo decir mi hombro es proximal y mi codo es distal. Otros términos que se utilizan, por supuesto hay muchos más, pero estos son los que más vamos a utilizar en las descripciones. También podemos utilizar superficial y profundo. Superficial es aquello que estaría más cerca de la piel o de la superficie del cuerpo, y profundo sería lo que está más internamente. Ipsilateral y contralateral. Ipsilateral significa lo que está del mismo lado y contralateral lo que está del lado opuesto. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, mi mano izquierda es ipsilateral a mi pie izquierdo, pero mi mano izquierda es contralateral a mi pie derecho. Y por último vamos a definir las diferentes cavidades del cuerpo, porque en algún momento vamos a tener que describir diferentes estructuras o diferentes órganos y las vamos a ubicar dentro de estas cavidades. Por ejemplo, la cavidad craneal que tenemos en la cabeza, aloja lo que es el encéfalo. Después tenemos un conducto, que se llama conducto vertebral o conducto raquídeo, que aloja la médula espinal. La cavidad torácica, que aloja, muchos órganos, entre ellos órganos del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, también del sistema digestivo. La cavidad abdominal, que está separada de la cavidad torácica por el diafragma, contiene, muchos órganos del sistema digestivo y también órganos del sistema urinario. Y la cavidad pélvica, que no tiene una división específica entre la abdominal y la pélvica, pero contiene muchos órganos del sistema urinario y reproductor.
Bueno, damos por finalizada esta segunda parte, de la primer clase y nos vemos la próxima.